¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de AgriFuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompañan en la conducción del programa los socios de Ager Consultores, Pedro Undurraga y Eduardo Salgado. Pedro, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Eugenio, gracias. ¿Y tú? Muy bien también aquí pasando en estos días post fiestas de Navidad. Eduardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Como fiestas de Navidad. De Natividad, ¿Ah? Sí, pues, sí, pues. la Pascua. Sí, de Navidad, de, fiesta, de Pascua de Resurrección. Ah. Yo bien. ¿Cómo estás, don Eduardo? ¿Y tú? ¿Bien? Bien, Bueno, ya dijiste. bien, bien también. Oye, hoy día tenemos un invitado súper importante, interesante, todos los aspectos que nos pueda comentar. Se trata de Fernando Santibáñez, el ingeniero agrónomo, y vamos a hablar de temas que tienen que ver con el problema mayor que tenemos en la agricultura. Eh, el clima, cómo el clima influye, todos sabemos cómo influye, pero todos estarán pensando igual que nosotros, qué es lo que viene para esta temporada, qué es lo que se puede predecir y qué condiciones pueden estar. Fernando, gracias por tomarte un tiempo para conversar con nosotros y con nuestros auditores. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a usted por esta gentil invitación a mantener tan agradable conversación. Qué bueno, Fernando, cuéntanos un poquito en este minuto en qué estás profesionalmente, en qué estás activamente. Mira, tratando de capitalizar los muchos Sí, años de experiencia que hemos tenido, tratando de entender la compleja relación que hay entre las plantas y el medio ambiente. Después de claro, muchos años uno se da cuenta que las plantas tienen una multiplicidad de sensibilidades que uno ni se imagina, tienen memoria, sí, tienen capacidad de establecer respuesta, elegir qué respuesta van a dar frente a determinado estímulo. De ya, modo que esta comprensión está de alguna manera cambiando la forma como nos relacionamos nosotros con las plantas cultivadas, claro. porque la primera tarea es tratar de entenderlas, entender cuál es su lógica, cómo se adaptan, cómo resisten a las condiciones del medio ambiente para saber cuál es la intervención más oportuna, más adecuada para Ya. ayudarles en su tarea de crecer y producir. Oye, en todo este tiempo que has desarrollado profesionalmente ese enfoque, seguramente también esto ha ido acompañando con la evolución también en las formas, en los instrumentos, no solamente en el conocimiento, sino en los instrumentos también para medir muchas cosas que antes a lo mejor no considerábamos. Sin duda, hoy día la instrumentación que antes no estaba al alcance de los agricultores, apenas estaba al alcance de los investigadores a veces, hoy día está muy accesible a cualquiera que quiera Claro, ir acompañando a sus cultivos, ¿no es cierto?, con un registro horario, diario, de las condiciones climatológicas imperantes, datos que van siendo guardados, acopiados, sí, pero eso no basta, ¿no es cierto? No basta con medir y acopiar. Lo que hay que desarrollar es la capacidad de interpretar, ¿no? correcto. Y traducir eso en decisiones, ¿no es cierto? Ese es el gran desafío hoy día, yo diría, de la agronomía. Mm. Sí, sí. Oye, Fernando, No sé manifestar. si... Sí, sí, dale, Perdón. sí, No, que iba a decir solamente que no se mencionó, pero Fernando ha sido por 50 años profesor de la Universidad de Chile en la Facultad de Agronomía. ¿Y qué materias ha enseñado Fernando? Mira, yo me he dedicado, mi primera aventura después de haberme titulado fue haberme ido a Francia y caí en un centro donde en aquellos años
mediados de los 70, ya estaban en la línea de tratar de entender y modelar las respuestas de los vegetales frente a los estímulos climáticos. Ya, Era un grupo muy importante de bioclimatología y allí fui viendo la importancia que tiene situarse justo en la interfaz entre la biología y la física. ¿Ya? ya, correcto. Porque normalmente nos encontramos con investigadores que son muy biólogos, muy fisiólogos, ¿no es Sí, cierto? Muy bioquímicos, pero del mundo físico ni hablar. Y por otro claro. lado, encontramos, ¿no es cierto?, personas muy entendidas en el mundo físico, en la física del aire, la transferencia de masa, de energía, ¿no es cierto? Pero de biología ni hablar. De manera Oye, pero entonces, es que, Fernando, sí, esto ocurre en varias disciplinas, específicamente en lo mío también lo vamos a comentar porque es un punto relevante cómo se juntan ya las disciplinas para entender mejor las cosas. Fernando, Pedro y Eduardo, vamos a ir a una breve pausa y continuamos. Vamos y volvemos. Los consumidores requieren cada vez más alimentos fáciles de preparar, sanos, nutritivos, naturales y sin aditivos. La agroindustria debe producirlos de manera sustentable. Agile Consultores está preparado para realizar estudios que permitan lograr alimentos de estas características. Bien, amigos, estamos conversando con Fernando Santibáñez y estábamos conociendo un poquito de su historia, que es una larga historia, interesante historia, un cúmulo de conocimiento. Pero Eduardo te estaba preguntando, Fernando, las materias que enseñabas tú en la universidad, eh, ¿cuáles eran? Tantos años de profesor, ¿no? claro, Claro, bueno, cuando yo aterricé después de estudiar en Francia, me hice cargo de un curso que en agronomía era absolutamente secundario. De hecho, en la época en que nosotros estudiamos con Eduardo, me acuerdo, era secundario, se llamaba climatología, porque se entendía que la ciencia era climatología. claro, Ni siquiera en el título intentaba relacionarse con las plantas, ¿ya? Entonces yo le di un giro y lo transformé en agroclimatología al menos, y empezamos a tratar de entender la climatología, pero desde la perspectiva de cómo la entienden las plantas. Entonces yo ya venía con algún conocimiento sobre eso, tuve que estudiar mucho más para tratar de entender desde las plantas la climatología. Bueno, y eso lo enseñé por 50 años, cada ya, vez agregándole más experiencia, pero en la mitad de la carrera ya habíamos hecho mucha investigación y teníamos elementos suficientes como para hablar un poco de modelos, cómo traducir todo este conocimiento en modelos que representaran en un computador. Ya a fines de los 80 aparecieron los computadores, claro, entonces empezamos a meter todas estas relaciones en un computador y nos atrevimos a hacer un modelo de cultivos donde uno entra con los datos, se llama SIMPROC, simulador de la producción de cultivos. Entonces uno entra con los datos climáticos, adentro se hacen todos los procesos y lo que sale es el crecimiento que uno espera que tenga ese cultivo en distintas condiciones climáticas y sometido a distintos niveles de estrés, ¿no es cierto? ya. De modo que cuando lo hicimos no teníamos un objetivo más que de la curiosidad científica, pero después nos dimos cuenta de que un modelo así debidamente validado servía para orientar a los agricultores, servía para decirle, mire, si usted pone cerezos en Vicuña, va a Ya, tener problemas, ¿no es cierto? Probablemente problemas por el aire muy seco que allí hay. Si usted pone cerezos en Colbún, probablemente va a tener otro tipo de problema. Póngalo mejor en Gualañé y le va a ir mejor, en fin.
De manera entonces que Ya, al final correcto. teníamos sin querer entre manos un instrumento bastante poderoso que lo hemos usado por todos estos años. Fernando, Oye, dentro Fernando, de ese marco que tú estás señalando, ¿cómo fue la recepción de los agricultores? Porque en general es un tanto reacio el agricultor a aceptar estos cambios tecnológicos o estos modelos a veces que se le pueden plantear. ¿Cómo viste la recepción de los agricultores? ¿Cómo fue? Mira, muy buena, contrariamente a lo que uno piensa, porque el modelo no está concebido para que lo use el agricultor. Si yo, no sé, tuviese querido pasarle el modelo al agricultor, jamás habría logrado nada. Correcto. Sino que lo que nosotros usamos este instrumento para cuando va a haber un proyecto agrícola, por ejemplo, una plantación de frutales, nos consultan, y hasta hoy día nos consultan, ¿ya? Y ya, este modelo corre en paralelo alrededor de 14 especies frutales, ¿ya? Y genera una ficha para cada especie frutal, genera una ficha con los hitos más relevantes. Y dice, mire, aquí hay demasiadas heladas en flor, aquí hay lluvias en cosecha, aquí le va a faltar frío, aquí le va a sobrar temperatura, va a tener bajo calibre, en fin, de modo que es una ficha bien orientadora para el agricultor que no necesita más interpretación, sin ninguna complejidad. claro. Entonces, al final, con una serie de índices numéricos, el agricultor sabe en qué rubros le puede ir mejor cuando él quiere plantar un predio en Cauquecura, ¿ya? Ya, Y eso ha tenido bastante aceptación y bastante demanda. ¿Eh? Oye, interesante. Fernando, cuando tú hablas de cómo fue evolucionando los nombres de las asignaturas, yo recuerdo que, y es probable que todas las escuelas de agronomía tuvieran ciertas similitudes, porque yo también tuve clase de climatología, ¿ya? Claro. Entonces, ¿en qué momento tú con tu grupo de investigadores se relacionan con otros centros de investigación o ustedes lideran un cambio en ese sentido? Mira, hicimos climatología siguiendo la inercia hasta no mucho. Yo creo que Ya, fue más o menos hasta fines de los 70, ¿ya? O sea, como 3 años, ¿ya? ya, 3 o 4 años. Y ya después nos sentíamos con la seguridad suficiente, el conocimiento suficiente para decir, no, vamos a cambiar esto y le vamos a meter mucho más contenido de fisiología, ecofisiología, ¿ya? Fisiología del estrés. Y entonces le dimos ese nombre ya. agroclimatología. ¿Ah? Y fue muy bien recibido, ¿ya? Por los estudiantes. Y hasta hoy día está en esa condición. En los años 80 en la PUC me llamaron y creamos, en los años 82 más o menos, creamos el curso en la PUC. Lo di Ya, 20 años en la PUC también, hasta que Pancho Mesa volvió de su doctorado y yo le pedí que él siguiera. Y me tocó crearlo en Talca también, ya, ¿ya? Hasta que mi amigo González fue capaz también, él asistió los 2 semestres que me tocó darlo y él lo siguió dando él, Patricio ya, González. correcto. ¿No? Ya. Ujú. Así que formaste en todo caso, entonces fuiste formando como escuela en ese cambio importante. Ya. Yo quiero hacer una pregunta, pero no sé si Eduardo o Pedro No, sigue quieren. nomás, sigue nomás. Después, Lo que pasa es, lo que pasa es, Fernando, en el primer bloque tú señalaste un concepto que me gustó, pero me gustaría que lo comentaras un poquito más. Tú dijiste las plantas tenían memoria, ¿ya? Como una cosa que había que considerar, que como que antes parece ser que no lo consideramos. ¿A qué te refieres con que tienes memoria? Mira, hay varias memorias, las plantas no tienen una sola, ¿ya? Las plantas sufren, ¿no es cierto?, lo que en inglés se llama el hardening, es decir, van endureciendo el espíritu, igual que los seres humanos. Uno ¿Ya? frente a la adversidad endurece el Sí, espíritu, ¿no es cierto? Y al claro, final lo que le hacía daño ya no le hace daño a uno. Bueno, las plantas correcto. tienen la misma lógica, ¿no es cierto? Las plantas se van, cuando son sometidas, por ejemplo, a sucesivos golpes de frío, luego se hacen muy resistentes a las heladas, ¿ya? Ya, Eh,
cuando las plantas están sometidas a muchos golpes de calor, también desarrollan resistencia al calor, ¿ya? De manera que cuando las plantas son atacadas por un insecto o sobre todo por un patógeno, ¿ya? Tienen mensajeros bioquímicos que reparten el estímulo. Esto es bien poco conocido, ¿no es cierto? Tienen una transducción de la señal y una Claro, hoja atacada por un virus le avisa a toda la planta que entró un virus a la planta, para que las hojas sanas comiencen a sintetizar los anticuerpos. En realidad son antioxidantes, en este caso no son anticuerpos como en los animales, ¿no es cierto?, Ujú. que le permiten resistirse al ataque. exacto. Entonces, la verdad son respuestas extremadamente complejas. Cuando uno más estudia las plantas, más se da cuenta lo cercanos que somos todos los organismos vivos, ¿no es cierto?, unos de otros. Claro que sí. Bueno, Ujú. por eso quería que desarrollaras esa idea, porque yo comparto lógicamente aspectos que tengo que ver con el control de plagas y efectivamente pasa lo que tú señalas. Hay un mundo tremendo todavía por desarrollar, por Así investigar. es. Eh, Sí. Parece que estamos con el tiempo que nos va pillando, así que los invito a que hagamos una breve pausa y continuamos. Soy Gabriela Verdugo, socia de GEL Consultores. En este momento les quiero presentar un proyecto que realizamos en Longotomo en cultivo de claveles en el sector del Trapiche, donde permite producir claveles independiente del suelo y con un 30% de ahorro del agua que usa el cultivo en suelo. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en esta interesante conversación con Fernando, conociendo un poco su vida académica y profesional, esto de los modelos, cómo se van avanzando, ¿no es cierto?, el conocimiento, y llegamos a esto del concepto de la memoria en las plantas, tremendo desafío para desarrollar y aprender mucho más de lo que sabemos. Pero Pedro, tú querías también hacer algún comentario respecto a lo que estamos conversando, o Sí, una sí, consulta. sí. Efectivamente, escuchando lo que señalaba Fernando con respecto a la memoria y de alguna manera la formación de resistencia frente a los cambios climáticos que pueden existir. Se ha conversado mucho de que la condición agronómica de las plantas se ha ido desplazando en Chile hacia el sur. Es decir, los cambios han obligado a ir desplazando un poco la situación hacia el sur. Esto de la formación de resistencia podría ser la antítesis, digamos, de que la planta tenga que migrar hacia una condición climática diferente, ¿no? Entonces, sería interesante que pudieras comentarnos un poco esa situación, cómo se da esto de que por un lado las plantas, entre comillas, migran hacia una zona climática que se ajuste mejor a ella, y esta condición de que forman resistencia frente a las condiciones adversas, que de hecho sucede, pero a veces cuesta un tiempo para que puedan hacerlo. Entonces, eso me gustaría que nos comentaras algo. Claro, bueno, tú señalas dos líneas de acción donde hay espacio para la adaptación al cambio climático. Probablemente una con mucho más perspectiva que la otra, ¿no es cierto? Mover la agricultura resulta mucho más fácil que Claro, mover toda la fisiología de las plantas, ¿no es cierto? La genética ha hecho bastante con resistencia al frío. Es impresionante cómo movieron el maíz desde el sur de Francia en los años 900 hasta el sur ahora de Inglaterra. Se cultiva maíz. Era impensado eso. Solamente introduciendo resistencia al frío. Pero no se han tenido grandes progresos en resistencia a la sequía. Ya siempre se ha dicho, necesitamos un super trigo que produzca sin agua. No se mm, logra, no hay nada que hacer. Parece que Eduardo no va a quedar nunca cesante. Vamos a necesitar siempre riego.
¿ya? Siempre riego, el agua no hay caso, ¿ah? Hay un margen de resistencia muy pequeñito, hay variedades un poquito más resistentes que otras, ¿no? Lo mismo con la resistencia al calor. Ojo, porque las ondas del calor se van a transformar en el futuro en una piedra del zapato para la agricultura. Ya la fruticultura chilena está Sí, sufriendo los embates. La calidad de la fruta, más que la cantidad. La claro. calidad, la capacidad de viajar a los puertos. Se está dañando mucho en kiwi, en cerezo y en arándanos especialmente. Entonces, con genética hay un espacio ahí para conseguir superplantas, pero no parece ser tan grande. Eh, la relocalización territorial de la agricultura, yo creo que va a ser la gran herramienta de adaptación, sobre todo en un país como Chile, que es un corredor que tiene tantas latitudes, del 18 hasta el Claro. 54. O sea, podemos elegir dónde queremos, con qué Tiene temperatura queremos dónde cultivar. moverse todavía. Hay mucho donde moverse. Entonces yo creo que la adaptación se va a ir más bien por esa vía. Mm. Claro, o sea, Interesante porque, sí, sí, no, estaba Eduardo. pensando que, claro, como dice Fernando, es decir, hay ciertas cosas que, claro, que se pueden conseguir con mejoramiento genético, tal como dice Fernando un poquito, pero la verdad es que hay otras que, mira, yo recuerdo cuando éramos estudiantes, en California se inventó, por decirlo así, los antitranspirantes. No sé si te acuerdas, Fernando. Sí, claro. Y los Había mucha esperanza, antitranspirantes que ¿no? hacían cerrar, taponear los estomas para que no transpiren las plantas y se queman. Y no producían. Y, no, y además no absorben anhídrido carbónico, entonces no hay ninguna producción. Una locura nomás. Claro. Entonces eso posiblemente genéticamente algo se puede conseguir un poquito, pero no, la verdad es que Muy marginal, muy marginal. muy marginal. Oye, bueno, estamos metiéndonos en la intimidad de las plantas, estamos viendo que es bastante complejo el sistema y estamos tratando de elucidar con un experto por dónde podrían ir los caminos. Pero vamos a hacer una pausa y continuamos en esta interesante conversación. Soy Eugenio López, socio de AGER Consultores. Los agroecosistemas conviven en una serie de organismos vivos, plagas, enemigos naturales, insectos polinizadores, entre otros. ¿Cómo combatir las plagas sin dañar a la fauna útil? Es un gran desafío y en AGER Consultores tenemos el compromiso de hacer una agricultura sustentable y estamos para ayudarle a que usted también lo consiga. Bien amigos, estamos de vuelta para esta conversación con Fernando Santibáñez, con Eduardo Salgado y Pedro Undurraga. Eh, Conociendo un poquito sobre estos aspectos de las respuestas de las plantas a estas variables climáticas. Pero cuando eran variables climáticas de todos los años, más o menos se movían similar, eh, a pesar de que no las entendíamos bien ya en ese tiempo. ¿Cómo nos complica, Fernando, cuando estamos hablando de que hay un cambio climático que le pone más pelo y peor todavía, si ya nos costaba entender el modelo anterior, ¿cómo lo hacemos ahora? Bueno, el cambio climático para Chile significa una amenaza como para todos los países del orbe. Hay que recordar que las proyecciones del cambio climático en las grandes zonas cerealeras del mundo no son nada de optimistas. Es Claro. decir, en el centro de Australia, en la India, en el Corn Belt de Estados Unidos, en parte de Europa, China, las modificaciones que va a experimentar el régimen de precipitaciones está calculado que son casi todas desfavorables, o va a llover menos, Sí, y recuerden ustedes que los cereales en el mundo se le cultivan en secano, no en claro. riego, muy poquito en riego. La gran extensión de los 800 millones de hectáreas de cereales que hay en el mundo son de secano. Ujú. Por lo tanto, muy sensible a los cambios en la lluvia. Y en gran parte de las zonas cerealeras va a bajar la lluvia. Está visto, se van a aridizar. Y donde no lo van a hacer, como en la India o en Argentina, en que la lluvia va a aumentar al punto
de que las lluvias muy intensas también se transforman en una amenaza y hay grandes pérdidas en cereales, muchas veces por el exceso de lluvia o por la muy alta intensidad de las lluvias. O sea, nada de halagüeño el panorama, lo cual hace pensar de que a mediados de este siglo debiéramos nosotros capaz enfrentar una penuria de cereales en el mundo. Y Chile tiene que prepararse. Chile tiene que prepararse porque Chile se descuidó completamente, ¿no es cierto? Nosotros nos dedicamos a la fruticultura y todos los cultivos tradicionales casi desaparecieron en un momento. Claro. Así es. La seguridad alimentaria de Chile es importante. Tenemos que recuperar el trigo, recuperar la avena, ¿no es cierto? Recuperar, ojalá necesitamos más maíz, porque en el futuro a lo mejor no vamos a encontrar maíz ni trigo a precios razonables en el mercado. Y el clima en Chile particularmente, la gran debilidad es la disminución de las lluvias. Este Ya. gigante llamado anticiclón que tenemos frente a la costa, todos los modelos de la física de la atmósfera dicen que se va a mover más al sur. Eso Ya. significa que se va a traer de la mano el desierto, porque el desierto se debe al anticiclón. Y si el anticiclón se mueve más al sur, el desierto se viene más al sur. Y eso es lo que estamos observando. Eso es lo que está pasando ya. Por lo tanto, para algunas cuencas de la zona central, como el Maipo, ni hablar Aconcagua, ¿no es cierto? Y de ahí hacia el norte, van a ver todavía disminuidos los caudales, hasta por lo menos la segunda mitad de este siglo. Y por lo Ya. tanto va a haber menos agua para riego. Un mensaje, tenemos que manejar con altísima eficiencia, ¿no es cierto?, de aquí a futuro, ojalá 100% de tecnificación de regadío. Con todo, igual nos va a faltar agua en la zona central en relación a las demandas de alimentos. Por lo Claro. tanto, gran parte de la agricultura se va a mover, ¿no es cierto?, de la Araucanía hacia el sur. ¿Ya? Gran parte de la fruticultura, gran parte de los cultivos anuales, creando una tremenda presión, ¿no es cierto?, en zonas que siempre han tenido agricultura extensiva, donde no hay infraestructura y riego, ¿no es cierto?, Claro. como en la zona central. Por lo tanto, nos esperan grandes inversiones para poder acomodar todas esas regiones, apoyar el sistema productivo, ni hablar en lo que hay que hacer para proteger la biodiversidad, porque la agricultura puede arrasar con la biodiversidad de esas regiones que son ricos reservorios de biodiversidad. Entonces, hay que tomar todos los resguardos. Felizmente en Chile ya estamos hablando de ordenamiento territorial en buena hora, ¿no es cierto? Es decir, dar ciertas cotas de uso del suelo y respetar esas cotas. Lo que es para conservación es para conservación, lo que es para agricultura, lo que es para silvicultura, y no más que eso, ¿no es cierto? Lo que es para recreación, lo que es para protección de humedales, tiene que estar previamente definido como es en los países europeos. Los países europeos tienen todos sus programas de ordenamiento. Yo no puedo hacer agricultura en cualquier parte en Francia o en Alemania. Puedo hacer la agricultura que el plan de ordenamiento lo define. Por lo tanto, tenemos en ese sentido que prepararnos y tenemos que tratar de ser más cuidadosos, más científicos con el uso del territorio. Que no nos vuelva a pasar, ¿no es cierto?, la desregulación que hubo en las plantaciones forestales. ¿Ya? Nadie puede estar en contra de las plantaciones forestales, porque han hecho un tremendo servicio al país, pero se plantaron de manera inorgánica. Nadie reguló eso. Entonces necesitamos ese plan de ordenamiento territorial para este proceso de adaptación al cambio climático. ¿Ya? Oye, Fernando, pero todos esos conceptos, esos conocimientos existían de hace tiempo. Hay muchos investigadores, especialistas que ya lo venían diciendo, y a ese ritmo de aceptar y ponerle finalmente soluciones, porque las proyecciones de este cambio climático son por cuántos años podríamos pensar vamos a tener un clima así distinto a como lo conocimos. Hay, Mira,
Eso es una muy buena pregunta, porque hay mucha gente, primero había negacionistas del cambio climático, ya Claro, desaparecieron, claro. Sí, ya ante la evidencia abrumadora desaparecieron los negacionistas, pero ahora hay personas que dicen, bueno, pero si cuando dejemos de emitir CO2, eso claro. va a ser de aquí a 30 años, ¿ya? No, Se va a acabar el cambio climático. No, porque, mira, la enorme cantidad de CO2 que hemos emitido por 200 años y que está ya almacenada en la atmósfera, Claro. tiene un tiempo de residencia de 100 años. Chupaya. O sea, que tenemos que esperar cuando dejemos de emitir CO2, hay que esperar 100 años para que la Tierra haga su trabajo y reabsorba ese CO2. Pero ojo, porque esos 100 años están calculados para una Tierra que tenía los océanos intactos, tenía Ya, los bosques más o menos mucho mejores que ahora. O sea, están calculados con una tan sobreestimada la capacidad de la Tierra de absorber CO2. Hoy día los océanos absorben menos CO2 porque están acidificados, se han calentado y eso les hace menos eficaces en la absorción del CO2. Por lo tanto, capaz que la residencia del CO2 haya aumentado a 120 o 130 años hoy día, con una Tierra ya dañada. claro. ¿Diga? Entonces tenemos cambio para 150 años, por lo menos, para volver al clima de los años 1900, del principio de los 1900. mm. Oye, ¿y Em, qué opinión tiene Fernando a propósito de esta carencia de precipitaciones, la desalinización de agua de mar? Mira, es una interesante opción, pero que no está al alcance de la agricultura, demasiado lejos de la agricultura. Pero Mira, espérate un poquito, que hasta el momento el costo de eso es muy alto por es la energía que se necesita. por eso digo que está muy lejos. Desarrollando la energía fotovoltaica y las energías renovables no convencionales, Es que es eólica y demasiado fotovoltaica. lejos. Es demasiado lejos. Mira, hoy día está en 1,5 como mínimo, optimista, ¿no es cierto?, dólar por metro cúbico. ¿Ya? A veces sin contar el bombeo para elevar esa agua a 100 metros, ¿no es cierto?, en la vertical para llevarla a tierra adentro. ¿Ya? Eh, de modo que, supongamos que con las energías eólicas o fotovoltaicas tenemos energía eléctrica más barata, ¿ya? Eso podría bajar, pero la capacidad de pago de la agricultura no es más de 0,15 dólares el metro cúbico, ¿no es cierto? Piensen ustedes que, no sé si me equivoco, Eduardo, pero regar con menos de 6.000 metros cúbicos, ese es prácticamente el uso-consumo, Yo diría que 100% eficiencia. incluso un poco más, digamos, o sea, Incluso yo diría un poco más, ¿no no es mucho más, cierto? claro. 6.500, sí, 7.000. Ah, 7.000 sí. metros cúbicos. Saca la cuenta. A cero, si tú pusieras el agua desalada a medio dólar, serían ¿ya? Ya $4.000. tendrías un costo por hectárea de más de $3.000. Sí, 3.000 No hay dólares. ningún rubro que lo pague. Mm, Entonces tú tienes que llegar al 0,1, 0,2 como tope para los cultivos más rentables, una capacidad de pago de 0,2 dólares por metro cúbico. Y yo lo he conversado con expertos, dicen que es muy difícil llegar a esos valores, porque esto es una tecnología que trabaja con sí. altísimas presiones, necesita mucho consumo eléctrico. Entonces, por barata que sea la electricidad, llegar a una energía tan barata es casi imposible. Entonces, yo creo que nunca la desalación de agua marina va a poder producir las cantidades de agua que la agricultura necesita. Mm. ¿No es cierto? Piensa que una hectárea son 6.500 metros cúbicos, pero si tú tienes un predio de 100 hectáreas, imagínate los volúmenes, tendría que ser plantas de Cantidad. millones de dólares, porque tampoco podrías pagar la inversión si quisieras tener una planta propia. Sí, pero es que en contrapartida se han propuesto las carreteras hídricas, ¿ya? Claro, La carretera por la cordillera y la carretera submarina. exacto. Y los costos de eso son gigantescos. Son muy altos también. Tiene Y el tiempo de construcción, además, es también enorme. O sea, para que tienen un litro de agua del río Cautín aquí al Valle de la Concagua o del Maipo, van a pasar ¿cuántos años? claro, aun cuando tú puedes pensar en que la impulsión puede ser eólica,
o solar, ¿no es cierto? Y con plantas eólicas y solares tú puedes ir impulsando cada 5 kilómetros, Sí, claro. impulsando el agua. Dándole cuerda. Pero el CAPEX es demasiado elevado, ¿no es cierto? Son inversiones carísimas, solo las podría hacer el Estado. El OPEX Oye, puede que sea un poquito más barato. Fernando, Eduardo, Pedro, vamos a hacer un breve alto y volvemos en esta interesante conversación. Muy bien. Chile es un país cuyos mercados consumidores más importantes son lejanos. Mi tarea es realizar estudios y proyectos en manejo de post cosecha para preservar de mejor manera la calidad y condición de nuestras frutas y hortalizas producidas en el país y con ello alcanzar con un buen producto dichos mercados. Bien amigos, ya estamos llegando al último bloque de conversación y hay tema para conversar por mucho tiempo más con Fernando. Fernando, en estas proyecciones que tú señalabas y las dificultades para el costo que significa el agua, uno de los aspectos que yo he escuchado que todavía hay gente que sostiene que Chile puede ser y conseguir el desafío de ser potencia agroalimentaria. Pero yo escuchando tus argumentos, tu base de información que hay, sería medio pesimista para conseguirlo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, Chile tiene un freno en ese anhelo bastante importante en el cambio climático, porque si las cuencas de la zona central disminuyen considerablemente su caudal, yo he calculado, ¿no? Tenemos un modelo hecho para la cuenca del Maipo, y he calculado que más o menos de aquí al año 2060, si las precipitaciones bajan al ritmo que los modelos de pronóstico dicen, habrían del orden de entre 30 y 40 o 30, 35 mil hectáreas que quedarían sin posibilidad de riego. O, Mira. en su defecto, se siguen regando las 123 mil hectáreas en el Maipo, pero subregadas, ¿cierto? Por lo tanto, o se va a regar menos superficie, o se va a regar las mismas 123 mil hectáreas, pero subregadas, que es un poco lo que está pasando ya. Claro. Ya, estamos subregando en el Maipo, ¿ya? Yes. Bueno, y eso entonces va a poner un serio problema. Ahora nos vamos al sur con los cultivos, pero en el sur nos vamos a encontrar con limitaciones. Los suelos son frágiles, los suelos están ya muy degradados por la historia cerealera de Chile, Sí. ¿no es Yes. cierto? Por el sobrepastoreo en algunos casos, están ya ocupados por la industria forestal, ¿no es cierto? Y eso va a ser una lucha encarnizada. O son áreas de protección, muchas áreas, ¿no es cierto?, del sur de Chile. Entonces tampoco hay que tener esperanza de que en la región de los ríos y los lagos, de que en Chiloé vamos a encontrar superficies ilimitadas para hacer agricultura. Por lo tanto, yo creo que Chile nunca ha sido y nunca va a ser potencia alimentaria. Ya. Porque, miren ustedes, A lo hasta que hoy tú día señalabas, importamos el 60% del trigo que consumimos. ¿Qué potencia alimentaria importa más de la mitad del trigo? ¿Y habrá alguna posibilidad que exportemos trigo como lo hicimos en el siglo Mm. XIX? Ninguna, ninguna. Entonces, somos potencia frutícola, pero Eso no sí. potencia alimentaria. Potencia frutícola sí lo somos, las cifras lo indican, ¿ya? Pero es un poco presuntuoso decir que somos potencia alimentaria. No lo vamos a hacer. Tampoco tenemos para la producción animal, como tienen, ¿no es cierto?, en Argentina, en Australia, en Canadá, extensiones enormes, ¿no es cierto?, por una producción extensiva. La agricultura en Chile va a ser siempre intensiva, nunca extensiva. Entonces, potencia alimentaria no, lo que más tenemos que aspirar es a la seguridad alimentaria y tenemos 20 años más o menos para hacer un plan para asegurar los alimentos para el año 2050 en adelante, porque van a escasear en el mundo. Fernando, mira, hay una cosa que hay que agregar a lo que tú has señalado, que es muy cierto. El sur no tiene infraestructura de riego.
es una de las cosas que normalmente la gente, cuando tú le consultas, echa de menos. Por lo tanto, también es una parte que hay que mejorar ostensiblemente si es que esta historia del traslape de la producción de cereales o de la producción de frutícolas se empiece a mover hacia el sur. De eso estamos todavía al debe. Sin duda, no tiene infraestructura de riego y tiene una topografía mucho más complicada. El sur habría que regarlo 100% tecnificado. Así es. Ahí no tenemos un valle central No. plano, profundo, ¿no es cierto? Siempre vamos a estar regando suelos en pendiente de lomajes. Por lo tanto, va a ser siempre riego tecnificado. Por lo tanto, esa va a ser agricultura de alta inversión. Ahí hay otro problema. Ahí Claro. los pequeños productores no van a tener lugar. La pequeña agricultura se va a quedar en la zona central y se va a requerir un plan asistencial para que no desaparezca la pequeña agricultura. Entonces, si ustedes ven a la gran agricultura en Chile, no le interesa la producción de papa, de tomate, de trigo, de avena, de cebada, no le interesa. La gran agricultura, los grandes capitales van a la fruticultura, que es más rentable. Y se van a quedar los pequeños y medianos productores en la zona central tratando de producir los alimentos de la mesa, pero sin agua. Magno Mm. problema el que tenemos. Oye, Fernando, pero ¿Ves alguna conexión de toda esta situación bastante oscura, digamos, con nuevas tecnologías, con el uso de los desarrollos últimos de inteligencia artificial, de Big Data, de todo ese panorama? ¿Ves alguna conexión? Sí, yo creo que la ciencia de datos, por lo menos, todavía ha sido muy poco utilizada en la agricultura Ah, para optimizar los procesos y mejorar, ¿no es cierto?, la eficiencia de energía, la eficiencia del agua, la eficiencia de los insumos, ¿no es cierto?, minimizar el uso de insumos, producir en ambientes controlados, hipercontrolados. Yo creo que en el futuro una buena parte de la agricultura va a ser bajo techo, bajo ambiente controlado. Agricultura vertical, hidroponía, aeroponía, ¿no es cierto?, donde se controla hasta la temperatura de las raíces, ¿no es cierto? De modo de ser extremadamente eficientes, ¿ya? Yo creo que es la única solución que vamos a tener para producir en ambientes estrechos, poco suelo, poca agua, ¿no es cierto? Y un clima muy amenazante, con eventos muy extremos. Vamos a tener que recurrir al control, ¿ya? Y ahí probablemente ese sea negocio de los pequeños y medianos productores, donde el Estado podría ponerse ayudarle a tecnificarse, porque eso no es Claro. un negocio de gran agricultura. Mm. ¿No es cierto? La gran correcto. agricultura tiene que Sí. seguir produciendo masivamente frutales porque eso nos produce Sí. muchas divisas. ¿Me sí, explica? claro. Pero hay otro componente también para el sector frutícola, que son los países que han empezado a ganar terreno y nos van dejando fuera de combate en varios cultivos. Perú, Colombia, Entre otros la eh, fruta. Mm. en la fruta, claro, en la fruta. Por eso también es otra vertiente que complica a ese sector. Pero Claro, yo comparto vamos, contigo, ¿no es cierto?, que la seguridad alimentaria es una de las cosas por las cuales se tiene que jugar el país. yo creo que la prioridad número 1A. Exactamente. Mm. Oye, Fernando, antes que se nos vaya los minutos. Bueno, hablamos a proyectos proyecciones de largo plazo, pero todos están también un poco esperando, bueno, este año, ¿qué dicen los expertos? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Cómo vamos? Por lo menos un mejorar por mientras. Mira, hay buenas señales. El agua fría se retiró, estuvo prácticamente 14 años el agua fría ahí estacionada, nunca había pasado en Sí, la historia. Se retiró como nunca, ya, ¿ya? Ya la vemos prácticamente retirada hacia el sur del Pacífico y está entrando mucha agua tibia en las costas de Ecuador, Perú, Chile, lo cual configura un niño, como claro, tampoco habíamos visto hace muchos años, de modo que las esperanzas de que el anticiclón termine su función de bloqueo de los frentes, que no ha dejado pasar los frentes, es ya, más alta este año, ¿ya?
De modo que todo dice que debiera llover. Ya, Ninguna persona entendida les va a decir sí, va a llover, porque así como las niñas son secas, los niños son lluviosos, pero no todos. Han habido en la ya, historia niños secos y han habido niñas lluviosas. ya, ¿Ya? Son los mira, caprichos de la naturaleza. sí, ¿Ya? Es del orden de un 70 a 75% la probabilidad de que cuando hay aguas calientes, el año sea lluvioso. ya, No perfecto, 100%. ¿Ah? correcto, Entonces, en mi feeling, viendo la configuración del océano, es que este año debiera llover. ya. Debiéramos tener lluvias de junio en adelante bastante más generosas que no habíamos visto en los últimos 14 años. Y eso es una buena noticia para nuestros agricultores. Qué bueno. Eh, Sin bueno, duda. indudablemente que, como tú señalas, hay que mirar no solamente lo que puede ser este año, sino que preocuparnos por la proyección grande de la que tú señalaste y la lentitud con que reaccionamos lamentablemente para resolver los aspectos que son complicados. Y estos sueños de la potencia agroalimentaria a lo mejor hay que aterrizarlos mejor. Señalaste varios aspectos, ¿no es cierto? El ordenamiento territorial, cuestiones que nunca Claro, hicimos bien, lo exacto. poco que hicimos a lo mejor lo hicimos mal, y bueno, estamos pagando las consecuencias y no sé si vamos a tener tiempo para resolver y encaminar, pero tenemos que hacer a lo menos el esfuerzo. Así es. La idea es hacer por lo menos el esfuerzo. Eh, no sé, Pedro, Eduardo, porque estamos en el último minuto de conversación con Fernando, si quieren comentar algo. No, es solo señalar de que es interesante por lo menos pensar que podemos tener un año un poquito más lluvioso. Eso no creo, y a lo mejor Fernando me puede contradecir, pero no creo que sea una solución para los 14 años de sequía, bajo ningún punto de vista. No, Pero si esto es un anticipo de lo que pudiera venir después, a lo mejor podríamos pensar y soñar con que podemos recuperar algunas cosas. Pero no cabe duda que lo que nos ha dado Fernando en términos del avance del cambio climático como impacto a nuestro país, nos hace tener que pensar muy bien lo que va a ser la sí. agricultura nuestra en el futuro. Oye, Fernando, bueno, a nombre de nuestro grupo de GER Consultores queremos agradecerte el tiempo que te tomaste para compartir con nosotros y con nuestros auditores sobre este tema tan importante, eh, que no tenemos muchas veces la opción de conversarlo en la profundidad que pudimos tocar, el entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y por dónde tenemos que cuidarnos. Así que a nombre de GER Consultores te agradecemos el tiempo que te tomaste con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido muy agradable volver a ver a colegas con quien tantos años nos hemos estado viendo. Así es que ha sido el gusto ha sido mío. Bueno, Muchas Pedro, gracias. Eduardo y Fernando, gracias nuevamente y a nuestros seguidores los invito a un próximo episodio de AgriFuturo. Gracias. Muchas gracias. Así es.